Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios, AM 1220, con la ansiedad, la recta final, en lo que tiene que ver, por lo menos, puede ser el principio, si algunos creen, de un ajuste muy fuerte. Pero es el final de un proceso que empezó con las internas, que empezó con las PASO, que siguió con las elecciones, y ahora la asunción el domingo que viene del presidente electo Javier Milei, con un marco de internas también, con algunas definiciones de último momento en los cuadros del gabinete. La verdad que hay que llenar la grilla del gabinete, por más que haya ministerios como el Ministerio de la Mujer que no van a existir más. Con esta idea del Ministerio de Salud, no creado, sino convertido, creo que en Secretaría, pero con un espíritu más político, la Secretaría de Salud, que iba a depender de Calidad Humana, el Ministerio de Calidad Humana de Sandra Petovelo, muy técnica, ex UCD, al cargo de ese ministerio, que va a abarcar el área de trabajo, que va a abarcar dos áreas, educación también, y finalmente esa secretaría de Salud va a depender aparentemente por lo que dijeron, de la jefatura de gabinete. Nicolás Pose, un hombre de mucho conocimiento de Milei, un amigo de muchos años, ex gerente también de las empresas de Unequian, donde trabajó Milei, se conocen de hace mucho, y un hombre de un perfil muy político, un hombre de llegada directa al presidente, que después lo vamos a hablar este tema, porque de ahí, de jefatura de gabinete y no del área de Petovelo, va a estar organizadas las obras sociales, dirigidas no solo todo el área de salud, sino la Superintendencia de Servicios de Salud y el control y administración de las obras sociales y de las prepagas. Un tema muy interesante, porque si depende de la jefatura de gabinete se prevé una discusión mucho más política que técnica. Y además, bajándole un poco el tono a esta discusión, me parece que no va a haber aparentemente una actitud tan antisindical como se preveía en su discurso de campaña, donde se arrasó con la casta, contra la casta, Milei. Bueno, él tiene la casta financiera también encima, del cual depende su gobierno, así que estamos entre castas y castas, se dan la mano, pero de todas maneras, con la relación con los sindicatos de otra manera, de una manera mucho más política. Y en realidad también con Luis Caputo, cuando hablamos de las internas en el nuevo gobierno de Milei, hablamos de Luis Caputo, el ministro de Economía designado, un hombre, por supuesto, que tuvo las funciones en el Banco Central con Mauricio Macri, pero que también conoce a Milei, por lo cual desde el lado de Milei me decían: no es que es un hombre de Macri. Fíjense que Macri aparentemente se va a ir a Cumelén, a su country en Neuquén, un poco desahuciado y enojado, porque en realidad la influencia de Macri en el gabinete con Milei no ha sido tal. Sí ha sabido congraciarse con Milei, quien fue su competidora por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que integrará el gabinete como ministra de Seguridad, y su compañero de fórmula en las PASO, Luis Petri, dirigente radical, que irá al Ministerio de Defensa. Es decir, la fórmula de Juntos por el Cambio, aunque Juntos por el Cambio está destrozado, hecho pedazos, pero la fórmula de esa candidatura en las PASO, Bullrich, Petri al gabinete de Milei. Y decíamos que Caputo está, enojado, ¿no? Sigue sin conseguir dólares, y cuestionó al ministro de Interior, Guillermo Franco, por abajo, ¿no? En off, por adelantar, Francos, la devolución, lo que va a ser la devaluación al dólar. Se enojó por ponerle valor también al dólar. Francos habló de que había que ser tan miedoso con el tema de no iba a impactar tanto
la cuestión del valor del dólar y lo que iba a subir, sino que se iba a mantener en 600 a 650 pesos. Esto es en el dólar oficial. Después habrá, bueno, todo un valor que tendrá que ver con el blue, que quizá ya no será blue, sino que oscilará también entre este precio. ¿Les parece que será así o bajará tanto? Bueno, cuestión es que esto era materia de negociación interna en el gobierno, en el nuevo gobierno, y Caputo no le gustó que Franco se dirigiera y hablara tanto diera como valor seguro el dólar en ese precio, porque va a haber un ajuste monetario y fiscal. Y bueno, no quiere Caputo ponerle un valor, un número a este ajuste. Puede ser más, puede ser menos. Esta es una de las grandes cosas que tendrá que ver Milei si cómo lo determina, ¿no? Con una fuerte devaluación, pero porque acá el tema de fondo también se descarta que va a haber un ajuste. Lo que no se sabe es la velocidad que tendrá este ajuste. Ya Milei, para muchos fue criticado al principio, cuando dijo Milei que en realidad entre 18 y 24 meses va a ser va a haber dentro de 18 a 44 meses de tiempo de un año y pico a 2 años, va a ser la velocidad de bajar la inflación. Como si el arte fuera solamente una cuestión financiera. Y la cuestión es que con este tema de la libertad total, no se sabe si va a haber una gestión con las empresas, no va a haber control de precios. Desde ya los libertarios no quieren saber nada de esto, pero sí va a bajar, sí va a haber una negociación con los empresarios, sobre todo de la alimentación, para bajar los precios. Si bajan los precios, además de todas las variantes que tienen que ver con lo que tiene que ver la baja de la inflación, bajar los precios también implicaría bajar la inflación, en mayor o menor medida. Este artículo, esta parte, Milei no la tocó y por eso habló de 18 a 24 meses. Parece ser que los votantes de Milei votaron el ajuste. Esta es una larga discusión. Algunos ya dicen, no, pero no fue lo que nosotros votamos, que nos ajustaran a nosotros, sí que ajustaran a la casta. Bueno, sí, la casta, pero todo lo que signifique, lo dijimos en el programa anterior, todo lo que signifique una baja y un ajuste va a tocar necesariamente los bolsillos de la gente, y por eso hubo una reunión de CGT con movimientos sociales en la sede de la Central Obrera en la calle de Sopardo, abriendo el paraguas, ¿no? Diciendo que hay que esperar, que este no es momento, que hay que ver qué hace el presidente, pero que si llegado el caso esto se desbanda, tanto la CGT como los movimientos sociales van a tener que protestar. El peronismo, bien, gracias. Estamos hablando de los organismos y de las instituciones que pueden levantar la voz esperando, porque la estrategia es esa, esperar qué pasa. Ahora vamos a dar detalles de lo que va a pasar el domingo con la jura de Milei. Y bueno, y estas discusiones internas, si se quiere, sobre cómo va a ser el ajuste. Ya volvemos en Trabajadores y Empresarios, un minuto. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, recién hablábamos de las tiranteses entre Luis Caputo y Guillermo Franco, por lo menos, en este tema de adelantar el precio del dólar, de cómo va a ser el ajuste y demás. Y por supuesto que no podemos negar un tema que me impactó cuando lo leí, que tiene que ver con la influencia de lo financiero sobre la política. Y en este tema lo desarrolló muy bien Pablo Tigani, que es director de la Fundación Esperanza, es máster en Política Económica Internacional y doctor en Ciencia Política, que está en línea. Pablo, ¿cómo te va? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, qué sé yo, a mí ya 3 veces digo la palabra ajuste y ya me agarra como la desesperación. Pero bueno, parece que son las necesidades de estos días, ¿no? Las necesidades políticas. Y vos hablaste te escuché hablar de la influencia de lo financiero
sobre la política y de lo que tiene que ver con esta decisión de Milei, que repite Milei como hicieron otros mandatarios en los últimos años, en las últimas décadas, de la influencia financiera, de cómo chapearon muy bien los financistas o los hombres del sector financiero al frente del Ministerio de Economía, conduciendo la economía del país. ¿Esto es correcto? ¿Tiene que ser así o es un error? ¿Cómo lo ves? No, para nada. Yo no creo en la despolitización de la política y la financiarización de el enfoque político, ¿no? El técnico o tecnócrata, no creo yo en el gobierno de los técnicos ni en el gobierno de los tecnopols. Los tecnócratas serían, qué sé yo, esa gente que está en nuestros institutos, en nuestras fundaciones de investigación, hacen informes y trabajan sobre cuestiones científicas. No lo podés poner, no podés hacer lo que hizo Alberto Fernández, que lo sacó del CONICET y lo puso de ministro, porque están entrenados para otra cosa, ¿no? Esos funcionarios del fútbol muy bien, eran los que por ahí la vicepresidenta dijo, hay funcionarios que no funcionan, no es que no funcionan, funcionan en lo que están entrenados. Y el Tecnopol es un engendro, el primero es una definición, el tecnócrata es una definición de Robert Putnam, un autor norteamericano clásico. Exacto. Y el Tecnopol es Jorge Domínguez, un profesor de Harvard, que dice, son esos tipos que están siempre por ahí, ¿no? Es decir, el economista que está siempre por ahí, son unos ángeles asexuados, como que no tienen ideología política, se presentan como que la racionalidad de la planilla del Excel está por encima de las necesidades sociales, de las necesidades del mundo del trabajo y la producción, y que es una élite. Claro, yo tengo un libro que se llama Élites Tecnocráticas y justamente los estudié, di los casos, está disponible en realidad lo que está disponible en mi tesis doctoral sobre las élites tecnocráticas en internet, cualquiera se lo puede bajar. Sí. Son estudios sobre, no lo padece solo Argentina esto, ¿no? Lo padecen también en muchos países de Latinoamérica, lo han padecido de una manera brutal, y en Europa medio que se estandarizó, en Estados Unidos lo normal. No se le puede entregar a esta gente el gobierno de nada, porque no son gente que hace los mandados, no es gente que está en la calle y va a buscar el diario personalmente porque le gusta hablar con el diario. No hay gente que habla con el delegado de fábrica, no, yo soy hijo de un delegado de fábrica, y de nieto de un delegado de fábrica, entonces estoy acostumbrado a hablar con la gente, preguntarle, no me interesa la opinión vivo en un mundo donde académico y científico y también profesional, pero nada me importa más que hablar con mi papá, que era un delegado de fábrica y tiene más de 90 años, sobre qué opina sobre lo que está pasando. ¿Qué ejemplos me podés dar? Se me ocurre Domingo Cavallo, es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, ese vendría a ser el mare magnum yo creo que cuando escribió Jorge Domínguez estaba pensando en él, no lo oculta, ¿no? Pero podemos decir Salinas de Gortari en México, claro, que estuvo preso por ladrón, como la mayoría de estos tipos, ¿no? Nada más que acá no van en cana, pero en el resto del mundo después de un tiempo hay un proceso. Nosotros tenemos ahora un ministro designado por cuarta vez que ha tenido procesos por megacanje, ha tenido procesos por su conducta en el Banco Central, y tenemos me refiero a Sturzenegger. Sí. Y el caso de Toto Campos, un tipo que le dio 15.000 palos verdes a 28 pesos a los amigos de él. Sí. Lo tenemos de vuelta, y esto es una alianza de gobierno, no es Milei. Es Milei y Macri, es una alianza de gobierno. Macri le enchufó 4 ministros de 8. Ajá. De 8 hay 4 de Junto por el Cambio, si querés lo contamos. Sí, dale. Sturzenegger, Caputo,
el novio de la conductora de Canal 11. Sí, Luis Petri. Petri y Pato Bullrich Y Patricia Bullrich. Bueno, en el caso de Petri y de Bullrich no son tecnócratas porque no son economistas. No, Bullrich, sí, Bullrich se consiguió a alguien que le escribió la tesis y es doctor en ciencia política como yo. Se nota lo mismo casi cuando hablamos. No sé quién le escribió la tesis, pero es doctora. Y se lo dio la Universidad de San Martín el diploma. Algún día averiguaremos cómo. Sí. Porque no se nota. Es tecnócrata porque es una técnica de la comunicación y también de algunas cuestiones políticas, militancia política de sobra. Sí. O sea, desde su militancia en la tendencia revolucionaria hasta ser la presidenta del partido de la gente a la cual combatía. Sí. Le puso Macri toda esa gente, y entonces no lo rebajemos, y no lo dejemos de decirlo. Es la tercera alianza oligarco antiperonista. Ajá. Esto es una oligarquía aliada antiperonista visceral, como diría el compañero Cafiero. Está Macri en todo. Lo que pasa es que disimula porque si salen mal las cosas, él siempre quiere esquivar el bulto, ¿no? Sí. Él es el experto en sacar las víboras del hoyo con la mano de otro. Entonces Sí. lo mandan al frente a encontraron un tipo descerebrado que no tiene idea de nada, que no es que no tiene actuación en el sector público, que eso no es ningún problema. Pero puede haber sido gerente general de alguna empresa, pudo haber sido gerente de una fundación, nada de eso, nunca tuvo un cargo importante, con lo cual no tiene trato con la gente, no tiene manejo. Vos puntualizaste 2 veces eso, el no tener calle, no tener... Ahora, esperá, el predominio de los políticos tecnócratas que vos criticás o de los economistas con influencia financiera, digamos así, también, que vos mencionás, ¿qué características deberían tener? ¿Por qué los criticás? ¿Porque los tipos saben o porque no saben y aplican mal la política o qué política deberían aplicar? Por los resultados, Ajá. por los resultados de cada vez que estuvieron en el poder, qué sé yo, el flaquito de Rulito que eligió Cristina, que es muy mala jefa del personal, ¿no? Contrató a, ¿cómo se llama que ahora es radical también? Sí, ay, por favor. Sí, el senador. Lustó. Martín Lustó, sí. Sacó una resolución, dividió el país en dos, desde ese día vivimos todos peleando contra todos. Después puso un chico de 30 y pico de años que decía todo lo que ella quería que diga, que fue, que ahora es un gran político, ha crecido mucho, casi es el único cuadro que sacó Cristina, que es Kicillof, pero era un pibito que hizo mucha macana. Y después convalidó con Fernández otro pibito que no había laburado nunca, que estudió en la universidad, que tenía 30 y pico de años, que era Guzmán, al cual para matar a Fernández le pegaron a él tanto durante 6 meses que como era un pibe un día reaccionó y le mandó en el medio de un discurso una renuncia, ¿no? Pero del cual también yo tengo una buena opinión como técnico, pero una mala opinión, vos no laburaste nunca, no me podés mandar a un torno o a matricería a hacer la matriz, no se puede, eso no sucede en una fábrica, no sucede en un estudio, en una consultora, en una empresa. Yo he laburado, he sido gerente general en el país y en el exterior, vos no empezás de gerente general. Claro. Entonces, pero podría nombrar a Sturzenegger, Melconian. Pero no queda nadie entonces, pues son todos los economistas que están dando López vuelta y que Murphy, asumen cargos. López Murphy, Machinea, Tronco, pero Tronco de primer nivel. Ahora, no es que son malos, son tecnócratas, vos no podés hacer política, son gente formada para la política, no estudiaron ciencia política. Mirá, te cuento una anécdota
Claro, el tema, antes de la anécdota es esto, Pablo, para que la gente entienda. Sí, Vos lo sí, que sí. vos lo que planteás es, tienen que, a sus conocimientos económicos, tienen que necesariamente adoptar medidas políticas. Claro, o por lo menos estudiar ciencia política. Mira, estaba Sí, en una conferencia en el Hotel Panamericano en el año 2005 y me sentaron en la mesa con Stiglitz porque el organizador era un amigo. sí, Y entonces, como él había leído el primer libro mío, yo le había pedido que lo prologue, le preguntó si, con quién tengo que hablar, porque quería hacer el doctorado en economía en Columbia. sí. Y me dice, pero Pablo, vos estudiaste economía, como yo pido el libro tuyo, le digo, sí, yo tengo una maestría, soy máster, pero no, me dijo, entonces no estudies más economía, no pierdas el tiempo si el problema del economista es que no sabe nada de ciencias políticas. Claro. Entonces le digo, pero, y entonces le digo, me voy a ciencia política a Colombia. Y me dice, no, vos laburás acá, sí. Me dijo, si vos laburás, tenés un buen laburo, le digo, por supuesto. Y me dice, bueno, laburás acá, que hay muy buenas universidades públicas y privadas, y esto nada más, mezclar la economía con la política y van a tener opciones, dice, porque el problema es que el economista no solo no hace política, sino que no estudia ciencia política, entonces tiene una visión muy abstracta de la realidad. Claro, claro. Salvo los casos míos, dice que soy hijo de un obrero de Indiana, donde las fábricas cerraron cuando vino toda esta ola neoliberal. Entonces, bueno, claro, le pasó lo mismo que a mí, ser hijo de un obrero te da una visión extraordinaria de la pobreza, de la Claro, claro. para comprarte zapatillas. Claro. Decime una cosa, Pablo, decime una cosa, ¿y en qué se encuadra? Estoy pensando, porque también quedó al final como gran responsable, pero ya la cosa venía de antes. ¿En qué se encuadra Sergio Massa? Porque Massa es como un político que no aplicó bien la economía, al revés. ¿O cómo Y lo bueno, encuadras? él se recibió creo que hace 1 o 2 años de abogado a Sí, toda velocidad. Es un buen político porque si no, no hubiera llegado a convencer a Cristina a reemplazar a un tipo que lo corrían por izquierda. sí, No tenía lógica. Lo corrían por izquierda a Martín Guzmán porque el fondo, porque arregló mal, sí. porque lo manipularon y le pones a Massa, me parece Massa no era el que lo podía correr por izquierda. Hizo lo que pudo, triplicó, la agarró en 3, la dejó en 2, se la cuadruplicó la inflación. No es un economista, hizo lo que pudo. El economista en realidad es Gabriel Rubinstein, que es el Sí, segundo el segundo de él. es un buen técnico del estudio de Broda, pero hizo lo que pudo también, sin convicciones, antiperonista visceral. Es difícil, viste, que vos manejes algo cuando vos te ponen en un... Es como si me llamara Milei a mí. Cuando si me llama Milei yo le digo que no, pero suponte que yo fuera. ¿Cómo hago para aplicar cosas en las cuales no creo, que me parece que no sirven, que no tienen? Es más o menos lo que le pasó a Rubinstein. Claro. Lo que hizo fue tratar de hacer campaña a Massa, porque la verdad, Sí, en los sí, totalmente. 12 años de kirchnerismo no se formaron cuadros. Vos tenés, yo lo mencioné a Kicillof, que Kicillof mejoró mucho, hoy es un buen político. Yo lo conocí cuando era un pibito, pero no tenía más que una militancia Claro, se requiere tiempo, ¿no? universitaria. No, aparte no es un debate de facultad, ¿viste? Como cuando nosotros discutíamos con los chicos de izquierda, el debate universitario no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, no hay cuadro. Ahora, decime una cosa, para sacar sin discutir cómo llegó el gobierno, o sí, discutiendo cómo llegó el gobierno al finalmente, porque todo esto también es consecuencia de malas políticas, de la falta de transformación del gobierno que se va ahora, pero el discurso de Milei es un discurso de ajuste que también lo votó la ciudadanía, y bueno, todo es muy anárquico, pero en este momento,
¿qué pensás vos que debería aplicarse? ¿La política de ajuste fuerte, brutal que propone Milei o una política mucho más moderada, bueno, precisamente negociadora? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué puede llegar a ser Caputo, no? La política es eso, es concesiones, es negociación, y me parece que los que vinieron de Juntos por el Cambio están para moderarle las expectativas a este muchacho que ya colgó la dolarización, colgó el levantamiento del cepo, colgó el incendio del Banco Central o el cierre del Banco Central, Claro. Colgó un montón de convicciones, la dejó en la puerta de la Casa Rosada antes de entrar. ¿Qué es lo que debería hacer? Es imposible que lo diga yo porque él tiene una filosofía económica que no tiene nada que ver con la mía. Yo estoy a favor de la producción y el trabajo, él está a favor de la financiarización de la economía, Claro. y del anarquismo de la economía, que cada uno haga lo que se le da la gana. Claro. Yo creo que se va a dar una piña importante en un par de meses, no creo que pase mucho tiempo, cuando él empiece con esa ley ómnibus y quiera privatizar todo, o cuando Caputo, que vino a hacer un negocio y se va, te aviso por la duda a los compañeros trabajadores, Caputo está pidiendo entre 10 y 15 mil palos y quiere dar en garantía el fondo de garantía de los jubilados, Del que ANSES. vale como 40.000, y quiere dar YPF en garantía. Si hace eso y no podemos pagar, se quedan con YPF, se quedan con el fondo de garantía, y la ejecución no te releva de la deuda, o sea que termina para siempre con el país. Directamente ponemos la bandera y se termina. Guarda con ese es un pistolero, ese no es un tecnócrata, ni Milei tampoco. A ver, vamos a diferenciar esto. El tecnócrata es un tipo que es un científico, un desarrollador de investigación y todo esto. Estos tipos no pasaron de una licenciatura, no tienen un doctorado, investigación de laboratorio. ¿Caputo sí la tiene? No, el Tampoco. licenciado en economía y trader del banco donde tenía la guita el viejo de él. ¿Cuál es el antecedente de Caputo? Laburar en un banco y tradear bonos y hacer la diferencia. ¿Qué me puede aportar a la producción del trabajo? Lo que está pensando es qué negocio hace él con Macri. Claro. ¿Qué te parece, Pablo, si para terminar, porque ahora, bueno, es un poco parece la necesidad de todos de buscar atenuantes, y un poco Milei parecía encontrarlos y demás, de que no haría un ajuste de tal proporción. Hay una intención de, con la jefatura de gabinete, discutir el tema de las obras sociales con los sindicatos. Digamos, aparece como más dialoguista y que el ajuste no sería tal así. Esto es una expresión muy inocente, ¿no? ¿O puede ser? De repente arrugó. ¿Qué sé yo? Pues. Por ahí lo agarraron y le dijeron, pero vos tenés idea de lo que tenían en la 9 de julio 300.000 personas. ¿Qué vas a hacer? Claro, ¿Lo vas a bombardear? Como en el 55, ¿lo vas a bombardear? ¿Qué vas a hacer, Milei? ¿Le vas a hacer caso a la chica que es el general Videla con pollera? Que la corrieron de USAC, que aparte ya empezó a traicionar, ya el que iba a ser el presidente del Banco Central lo bajó, la que iba a ser la jefa de la ANSES la bajó, ya bajó a la vicepresidenta que le iba a dar seguridad y defensa. Sí, Victoria Villarruel le bajaron lo que muchas expectativas que tenía, ¿no? De leyes, sobre todo promilitares, que no iban. Sí, ¿no? Era muy peligrosa, además, peligrosa porque y las convicciones de ella son convicciones de cosas que ya las discutimos hace 40 años y están resueltas. O sea, no dan para eso. Yo creo que puede haber un giro al pragmatismo y que él puede intentar hacer un gobierno neomenemista,
si se lo permiten la CGT y si se lo permiten los movimientos sociales. Yo espero que esta vez no los arreglen con 4.000 palos verdes a los movimientos sociales, porque esto es como darle guita a campana mientras están afanando. Y que los trabajadores no traicionen a la base, los dirigentes gremiales, que pongan la cara y que vayan al frente, porque ya los jodieron 4 años. Está muy bien. Entonces sacan más fotos con esta desgracia de gente que destruyó y saqueó el país. Pablo, mi mensaje. Pablo, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Gracias. Un abrazo grande. Pablo Tigani, director de la Fundación Esperanza, máster en Política Económica Internacional y doctor en Ciencia Política, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. La verdad que fue impactante la presentación que hizo el Observatorio de la Universidad Católica respecto de la pobreza, ¿no? Agustín Salvia, su presidente, dijo que la pobreza aumentará entre 1 y 3 puntos en 2024 y hoy alcanzó la cantidad de pobres el 44,7% y de indigentes el 9,3% de la población urbana. Sin embargo, especificó, sin que esto, bueno, significa un detalle político, pero un detalle político porque es así, porque no se puede tampoco despreciar el apoyo de los planes sociales, independientemente de que no terminaron sirviendo del todo para la incorporación al modelo de trabajo común, pero sin los programas de ayuda social, la pobreza hubiera llegado al 47,6% en lugar de 44,7% y al 17,1% de la indigencia en lugar del 9,3%. La pobreza, como ya dijimos, esto fue en el tercer trimestre, valores del tercer trimestre de 2023. Y bueno, el crecimiento económico combinado con la inflación, la falta de inversión y el estancamiento en la creación de empleo formal traccionaron para abajo todo este índice. Es decir, falta de crecimiento económico combinado con la inflación, la falta de inversión y el estancamiento en la creación de empleo formal. En todo ese marco de cosas, esto lo dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y en todo este marco de cosas fue que se reunieron la CGT en la sede de Azopardo con los integrantes de movimientos sociales. Allí estuvo, fue con motivo de la asunción de Alejandro Gramajo, el nuevo secretario general
de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un sindicato todavía no reconocido, sin personería gremial, pero que tuvo una primera aprobación del Ministerio de Trabajo, y el trabajo conjunto de la CGT y de las dos CTA, de la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky y de la CTA Autónoma, junto con los movimientos sociales, en el sentido de recordar que, en la medida el ajuste solo traerá preocupaciones, y que recordaron la necesidad de un Estado presente, y que finalmente, si se producen ajustes, se produce este tipo de, el plan económico que propone Javier Milei, la gente saldrá a la calle. Pero en esta asunción el mensaje fue de resistencia frente al ajuste, aunque se mantuvo la posibilidad de esperar, digamos. Hay que esperar que asuma el domingo Milei, hay que esperar ver qué pasa finalmente. Hay mucha preocupación en los trabajadores del Estado. Claro, este es un motivo sociológico muy importante que todavía es materia de discusión, de mucha gente que todavía dice, bueno, pero nosotros queríamos que se ajustara la casta, toda esta cosa etérea, la casta. De estos micrófonos dijimos, por más que le bajen el 10% de sueldo a los trabajadores, a los legisladores, es ínfimo en comparación con... Eso no significa detener la casta política. Por más que se lo quiera conducir así, el ajuste termina siendo un cercenamiento de derechos para los trabajadores. En esto los dirigentes sindicales no tienen todavía aproximación ni tuvieron reuniones con distintos funcionarios. Falta ver qué va a pasar. Me estaban diciendo desde un importante gremio que integra la CGT que se había bajado la candidatura de el que se hablaba como secretario de Trabajo, el nuevo secretario de Trabajo del gobierno. Y circulan todavía nombres. Hay que ver, por ejemplo, el tema de las obras sociales, quién lo va, bajo qué órbita van a estar, la superintendencia y la propia Secretaría de Salud, que estaría bajo la órbita de la jefatura de gabinete, lo cual implicaría un manejo más político de la relación con los trabajadores. Acá, en un acto conjunto, como les decía, las organizaciones que representan tanto a trabajadores formales como de la economía popular abogaron por mantener la unidad para defender los derechos conquistados y anunciaron que estarán en la calle si el nuevo gobierno impulsa un modelo de flexibilización laboral. Esto se hizo en un acto en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Nos van a ver en la calle pronto. Esto fue un mensaje de Pablo Moyano, el sector más combativo, si se quiere, de la propia central de los sindicatos. Y el secretario general, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, dijo que lo estratégico, lo inteligente, en el marco de la unidad que tengamos va a hacer que no sea posible que nos arrebaten los derechos conquistados. No solo resistir en la nueva conformación política, sino hablaron de un detalle, como decía, más estratégico. Por ejemplo, hay diputados y senadores para evitar que la ley ómnibus no sea lo que nos pase por arriba a los trabajadores. Esta es otra preocupación que vamos a hablar ahora, que va a ser la presentación el día 11, después de la asunción de Milei, de una ley ómnibus, es decir, una ley que contenga varias leyes a su vez, un paquete de varias leyes que serían las leyes del ajuste, que es lo que pretende presentar Milei y tiene acuerdo con distintos sectores de la política legislativos para que sea apoyada. Vamos a ver si se aprueba o no. Bueno, ya volvemos enseguida con Trabajadores y Empresarios. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario
que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Laugé. Capítulo 26. Paraguay, paraíso criminal. En capítulos anteriores hablábamos del caso Marcet, un narcotraficante uruguayo que traficaba drogas hacia Europa, en particular a Bélgica, y que en el 2021, para fugarse de Dubái, recibió un pasaporte legal uruguayo, desatando con esto un escándalo de corrupción en el país oriental, que se cobró varios ministerios, y que justamente salpicó de corrupción a todo este país, cuyas consecuencias todavía están a la vista y están por verse. En cuanto a la actualización de este caso, el jefe de gabinete del Interpol de Paraguay fue despedido por encubrimiento y otros 17 trabajadores de esa dependencia fueron puestos en disponibilidad momentánea para seguir investigando. Ahora, Paraguay no solo se ve envuelto en este caso, porque hay que recordar que Marcet se movía a sus anchas en Paraguay, sino que también Diego Diricio, un argentino radicado en Paraguay con la empresa IAS, se dedicaba al tráfico de armas. Fue acusado de triangular pistolas, fusiles, ametralladoras y municiones desde Europa del Este, más de 43.000 armas en total, con un valor de mercado de 250 millones de dólares. Gracias a una operación de la Policía Federal de Brasil, del Ministerio Público de Paraguay y de la Homeland Security de Estados Unidos, pudo ponerse fin a esta operación. Ahora, hay que recordar que, siendo Paraguay, obviamente, el empresario traficante de armas Diego Diricio escapó y no lo pudieron agarrar. Entonces, no solo tenemos este caso el caso anterior de narcotráfico, sino que ahora tenemos este caso de tráfico de armas, donde además obtenía permisos de la Dirección de Material Bélico del país paraguayo a través del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de ese país. Entre otros altos cargos militares que justamente fueron pasados a disponibilidad y presos por ahora. Entonces, tenemos que, como decía, en estos dos casos importantes, además de eso hay que recordar que Paraguay es un país muy permeable a todo lo que es el contrabando de soja de Argentina y de Brasil. Se lo triangula desde Paraguay justamente para no pagar impuestos, para no declararlo, y además es un lugar ya Vox Populi excelente para lo que es el lavado de activos, en particular de los carteles narcotraficantes brasileños, en particular el Comando Vermelho de Río de Janeiro. Ahora, estamos acusando a Paraguay no con un afán moralista diciendo que el resto de los países latinoamericanos está todo bien y este es el único problema. Por supuesto que cada uno tiene su propio problema y que ninguno está exento de sus propios pecados. Pero a nivel geopolítico, tener a Paraguay en el centro de Sudamérica como un estado fallido y un estado donde todos los estamentos judiciales, policiales, militares y políticos están completamente permeables a todo lo que es el crimen organizado de la peor calaña, es un tema justamente que a nivel geopolítico no puede hacer más que alarmarnos y tiene que ser por lo menos denunciado y puesto en la palestra, porque forma parte importantísima de la gobernanza global, de la gobernanza de Latinoamérica. Bueno, seguimos con trabajadores y empresarios. El domingo asume Milei con una variante hasta ahora, porque en estas cosas hay marchas, contramarchas, que sería aparentemente un discurso. A mí me dijeron que no va a haber un discurso en la Asamblea Legislativa del Congreso. Se reúnen tanto los diputados como los senadores para escuchar a Milei.
y ahí se le pondría en este caso no en la Casa de Gobierno, sino Alberto Fernández, en el Congreso le pondría la banda presidencial. Alberto Fernández, el presidente saliente. La variante sería que el tradicional discurso leído en general, salvo con Cristina, me parece que improvisó, pero o leyó algo y demás, pero cuando asumió como presidenta, sería, más allá de los detalles de la política que va a ejecutar, haría un discurso a la gente, un discurso político a la gente en las escalinatas del Congreso para el público así presente, lo cual marca, primero que marca un tono intimista populista que genera Milei. Milei genera esto, Milei genera su irritación, su discurso, su ajuste, su ensañamiento, si se quiere, contra la casta, o su absoluta el castigo a las clases gobernantes, bueno, qué sé yo. Pero también desde el punto de vista político infiero que si hace ese discurso solo y no el discurso en la Asamblea Legislativa, con el discurso del fervor y el discurso de los hechos, de los dichos, no está evitando hacer un detalle particular, pormenorizado de lo que sería el ajuste. A ver, si volvemos, bla, 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 esto para la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer, los pobres no serán, no les tocará el ajuste, la clase política pagará por lo que hizo, eso no lo puede decir, lo puede decir, pero puede decir un poco. En la Asamblea Legislativa, le va a tener que, la Asamblea Legislativa tiene que decir qué va a pasar con la política estatal, qué va a pasar con la defensa, dar un detalle de su política de gobierno. Y eso quizá es lo que quiera evitar. No sé, cambios y especulaciones que tienen que ver con esto. Y otras cuestiones que quiero hablar, que tienen que ver con su acercamiento en su política con el menemismo. De hecho, en toda la puja o el intento de influencia de Mauricio Macri, no estoy de acuerdo con Pablo Tigani en el sentido de que todo el macrismo le puso 4 ministros. Para mí no le puso 4 ministros. Para mí Caputo era de Macri, pero también tenía una relación muy directa con Milei de hace mucho tiempo. El presidente del Banco Central sí, otros funcionarios sí, por supuesto, Nicolás Posse en la jefatura de gabinete y demás, pero Bullrich y Petri, ministro de Seguridad y ministro de Defensa respectivamente, eran la fórmula de Juntos para el Cambio. Bullrich se separó bastante, fue muy duro contra Milei y después se terminó aliando mucho con Milei y terminó criticando mucho a Macri. Es decir, al contrario, Macri la quiso enfrentar y a través de los contactos, y lo puenteó en la negociación, Bullrich a Macri, habló directamente con Milei y logró que Milei la designara a ella ministra de Seguridad, por encima del gusto de Macri, que lo que quería Macri era poner, en este caso, a Ritondo, a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados, que era una manera de controlar a través del macrismo las leyes y la Cámara de Diputados. Cosa que no ocurrió, por eso también lo del menemismo y sus elogios a la política menemista, que fue, ahora voy a explicar, distinta igualmente, porque fue, bueno, en este caso de Milei, la designación de Martín Menem, un hombre de su piel, un hombre cercano a Milei, sobrino de Eduardo Menem, que fue durante todo el menemismo del 89 al 99, un hombre fue presidente provisional del Senado, un hombre de gran influencia en el Senado, donde salían todas las leyes que quiso el menemismo a través de la influencia de Eduardo Menem. El senador de Eduardo Menem es padre de Martín Menem, el nuevo presidente del bloque, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El senador Eduardo Menem precisamente elogió a Milei por reivindicar al gobierno de Carlos Menem, dijo Eduardo Menem, al que le calificó, al gobierno de Menem, claro, como el mejor de los últimos 40 años de democracia.
y se mostró orgulloso de que su hijo Martín, que tiene apenas 48 años, fuera elegido presidente de la Cámara de Diputados del próximo gobierno. Él está convencido de las ideas de Milei, dijo Eduardo, referente a su hijo. No sé si íntimamente Milei es menemista, enseguida dijo Eduardo, pero está reivindicando las ideas de Carlos. No obstante, evitó trazar puntos en común entre Milei y Menem. Si bien el líder de La Libertad Avanza prevé aplicar algunas de las ideas que había aplicado Carlos Menem en situaciones muy difíciles, sostuvo Eduardo Menem que en aquellos años el panorama no era igual al de ahora. Los tiempos son distintos, como decía el filósofo, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Yo tuve contacto con dos dirigentes sindicales de la conducción de la CGT y me separaban también, independientemente de su cercanía o no con lo que fue el gobierno de Menem en su momento, separaban lo que había sido el menemismo de Milei. Porque, y es cierto, pues yo lo viví periodísticamente, la campaña de Carlos Menem. Carlos Menem vino del peronismo, fue gobernador de La Rioja, fue legislador primero, después gobernador de La Rioja, después candidato fue a la interna del peronismo, entonces internas, abiertas, y le ganó a Antonio Cafiero, una figura muy importante del peronismo en ese momento, la renovación peronista, le ganó la interna y después asumió como presidente de la Nación con un discurso muy nacionalista, la recuperación, por ejemplo, la ironía de la vida, la recuperación de los ferrocarriles, que en ese momento estaba muy desgastada y muy dejada de lado. Después, cuando se volvió, si se quiere, neoliberal y aplicó esa política, la política de las privatizaciones, el ramal que pierde, el ramal que cierra, fue al contrario, tuvo una política muy antiferroviaria, independientemente de lo que había pregonado en un principio. Eso era Carlos Menem. Milei no viene de una carrera o de una militancia peronista, y viene de un voto, si se quiere, antikirchnerista fuertemente y antiperonista, no solamente eso, y sin el apoyo concreto del peronismo como tal. Carlos Menem ganó la interna y el peronismo se encolumnó detrás de él. Inclusive también la CGT, que después con Ubaldini, dos CGT que hubo conformadas, y después con Ubaldini hizo paros y se enfrentó al gobierno de Carlos Menem por su visión privatizadora. Es distinto, solo que Milei habla de aplicar, si se quiere, una política, o sus allegados de aplicar una política menemista, pero el fenómeno es diferente porque Menem ya venía del peronismo. Milei viene del ajuste, viene del apoyo popular contra la casta, viene de otro lado. Viene de un fenómeno de cansancio de la gente con la política, contra el kirchnerismo, contra el macrismo inclusive. De otra cosa, es un fenómeno de redes sociales, un fenómeno distinto, en pocos años un fenómeno diferente. Bueno, volvemos en un minutito con Trabajadores y Empresarios. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make, And I want to share all my love with you. No one else will do. no one else will do. Your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms,
resist your charms. And love, I'll be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind. 'Cause you mean the world to me. Oh, I know I found in you my endless Bueno, nos tomamos un respiro en Trabajadores y Empresarios, escuchamos a Tom Jones y a Dionne Warwick, dos voces maravillosas, antes de llegar al domingo a la asunción de Milei. Bueno, cuestiones que, como venía diciendo, en estas cuestiones no solamente va a haber un desencanto, me imagino, de mucha gente respecto del gobierno de Milei, es probable, me parece que es inevitable el ajuste. Yo tengo la leve esperanza de que no va a aplicar todo lo que él dice y que va a haber negociaciones necesariamente en el Parlamento y con las fuerzas políticas, va a haber negociaciones. Y del otro lado está el peronismo, ¿no? Está el radicalismo que votó, su 24% de Juntos por el Cambio votó a Milei. Ahí hay una larga discusión. La llegada y la asunción del sector que apoyó a Milei en la conducción del radicalismo. Me parece que el radicalismo sucumbió ante Milei, por un lado. Y por el otro lado, lo que va a ser un ostracismo de parte del kirchnerismo. Cristina el otro día, en un acto en el Senado, dijo: me voy acá a unas cuadras al Instituto Patria, volveré cuando me llamen. No creo que la llamen enseguida por un tiempo largo. Y no creo que además el kirchnerismo debería hacerse cargo de su fracaso, porque la verdad que tendría que haber llegado a esos votantes pobres que no llegó y que fueron absorbidos por Milei, con una política económica que tendría que haber, con una política no solo económica, porque Massa hizo lo que pudo, habiendo hecho transformaciones y ahí voy a lo que quiero decir, que el presidente Alberto Fernández tendría que haber hecho y que termina su gestión con un dato muy, muy triste, porque habló de la pobreza en una entrevista que dio y dijo que con 37, no entiende esto de la pobreza del 44%, el presidente actual, con 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Son obstáculos para desmontar los planes, y apuntó a las organizaciones sociales. Hicieron de esto un mecanismo de financiamiento. También dijo: creo que la pobreza está mal medida. Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Varias cosas, presidente Fernández. Una, si la pobreza fracasó y si hubo obstáculos para desmontar los planes, no hubiese nombrado a las organizaciones o hubiese intervenido directamente en la política referido al tema, con las organizaciones sociales. Si las organizaciones hicieron esto un mecanismo de financiamiento, el financiamiento lo podría haber cortado él como presidente. Además, la pobreza está mal medida. Eso es un insulto al INDEC, porque con ese criterio, si está mal medida, también yo puedo cuestionar que el INDEC haya medido los grados de adhesión que tenía Alberto Fernández. Con ese criterio puedo dudar también de esas mediciones. La verdad que es muy triste no hacer una autocrítica y echarle la culpa a otro. Y si no le gustaba a Cristina Fernández de Kirchner, como dijimos siempre acá, la hubiese enfrentado y hubiese tenido el coraje de hacerlo abiertamente, o hubiese negado que realmente sea peronista. Por otra parte, sigue siendo presidente del Partido Justicialista, un anacronismo total, debería haber renunciado ya, porque, ni siquiera se sabe cómo el peronismo va a tener que reconstruir sus filas. Esto es todo por hoy. Javier Martínez estuvo en la operación técnica, estuvo Leandro Laugé en la producción periodística. Estos Trabajadores y Empresarios. Ya el miércoles que viene, habiendo asumido Milei, vamos a tener algunas novedades y vamos a ver qué pasa. Subirán a contento, aplaude.
El miércoles que viene nos vemos en Trabajadores y Empresarios. Muchas gracias.